El, no tengo así como digamos, como una estructura de qué hacer, de qué decir, pero así que como si le vamos como un poco eh, como preguntando o algo, pues sería, o comentando, pues sería bueno, igual, Víctor. Sí. Bueno, pues yo lo que tenía pues mucho interés era que un poquito sentía como una especie de necesidad de, de explicar un poco el sentido de los dibujos. O sea, ya lo había hecho en la sesión de apertura, pero que especialmente para algunas personas que habían visto los dibujos, algunas estudiantes que me habían acompañado, y pues de eso quería hablar, especialmente para ellas, ¿no? Para las personas, pero igual, pues extenderlo a algunos comentarios que me pudieran hacer. Y bueno, pues sí pensaba, les decía que en aquel día que los dibujos pues eran como el resultado, y lo repito, de un poco de las sesiones de trabajo de aquí de la Escuela Libre, y también del taller de investigación que tenía Bere. Sabía que era importante como tener un registro de o documentar la memoria, y es algo que aquí, estando en el tallercito de Bere, como que lo entendí. Este, este, esta memoria, eh, como que quise forzarla, porque creo que lo del dibujo, lo de las fotografías, pues era más sencillo que escribirlo. Entonces, pues me costó mucho, la verdad, escribir estos textos que más bien son como ensambles, son como un rompecabezas, ¿no? Que iba pegando cada una de las cosas que me iban, que iba como encontrando como explicación, ¿no? Del trabajo. Entonces, por ejemplo, les comentaba que el primer registro, bueno, lo voy a girar un poco, ¿no? De los dibujitos, y explicarles, pues, el primero que estaba por acá, ¿no? Era de una instalación que hice en el Centro de Artes Visuales. Bueno, ahí no se ve, mero, ese. Y el, que era como mi punto de vista que tenía de la educación. Sabía que en México había una tradición como positivista, ¿no? De la educación, que se transmitía toda la cuestiones, incluso las artísticas, ¿no? Y entonces la enseñanza de las artes pues se volvía algo como igual, como algo técnico. Y pues yo, estando también como profesor, pues sabía que había algunas tradiciones, ¿no? Que yo indagué, y que pues van hasta el siglo XIX, o sea, cuando Comte, este señor francés, que pues para algunos es el iniciador, o más bien impulsor del positivismo en todas las áreas, ¿no? No nada más en la ciencia. Y pues todos los demás que nos llevaron aquí en México con ¿cómo se llama? Vasconcelos, y por eso en aquel entonces hice una serie de pinturitas de Vasconcelos. Y, y yo pensaba que deberíamos pensar en una visión de las artes, en la educación de las artes menos técnica, y que después hay algunos conceptos que son interesantes, y por eso también un poco se me relacionaba con el segundo dibujito, ¿no? Con una idea de ver cómo el colonialismo se ha extendido a nuestra visión del mundo. O sea, nosotros vemos también con ojos coloniales, pienso. Entonces, cuando ya en la licenciatura, cuando estuve
unos días en la coordinación, cuando se dio una inauguración, ¿no? De este pintor que se llama Frank Bergman o algo así. Se me hizo como que era muy claro esta idea de colonialidad, ¿no? Que teníamos ya muy arraigada, en la cual tenemos un rol bien específico y nos gusta, pues, ¿no? De que haya alguien que nos diga por dónde va el asunto y si es de otro país mejor, ¿no? Entonces, ahí en los documentos de la licenciatura había un estudio que hizo Juan y Isabel Cabra, que hablaban acerca de cómo los egresados de la licenciatura de artes visuales pues se enfrentaban a un panorama de precariedad, ¿no? Entonces me hacía como una contrariedad, ¿no? Pensar en que estábamos en la Universidad de las Artes formando estudiantes que no tenían una buena perspectiva laboral, ¿no? Entonces, esos números, ¿no? que hablaban de la dignidad, ¿no? del trabajo, de los resultados de la dignidad del trabajo, pues lo puse en los números, ¿no? Entonces ahí puse unos numeritos que dibujé acerca de la proporción, ¿no? O sea, por ejemplo, era bien claro que en todo México la proporción de las personas que dedican a las artes y que tienen una seguridad social, por ejemplo, seguro médico o prestaciones, pues era muy limitada, ¿no? De hecho, cerca del 5% o menos que trabaja en las artes tiene un seguro social, por ejemplo, ¿no? O un seguro médico. Entonces lo puse en una playera y de eso trata este dibujito, pues entonces era como ir viendo cómo el trabajo de la enseñanza de las artes, pues era una enseñanza, bueno, un trabajo que es como precario, ¿no? Y luego pues ya saben, justo hoy 2 de agosto, pues casi cumple un año, ¿no? El 31 de julio, pues así de una manera que, bueno, todos saben, ¿no? O sea, que fue muy, pues violenta, no en el sentido físico, sino que ni siquiera la dirección ni del ICA ni de la universidad se acercó para decirme, oye, pues te estamos despidiendo, ¿no? Me citaron en el jurídico del ICA y ahí me dijeron que estaba despedido, que era muy raro que no me hubieran comunicado, pero así estaba despedido hace un año. Entonces, a partir de ahí, la asamblea de los profesores de la licenciatura que impulsaron como una serie de acciones para que, pues yo creo que más allá de lo simbólico que era pedir la restitución de mi puesto, pues era luchar, ¿no? por la dignidad del trabajo de los profes, ¿no? De las artes. Y un puñado de profesores nos juntamos, fuimos a hacer un plantón en el ICA y ahí nos enteramos pues justo como la institución tenía muy claro, ¿no? su visión de poder, que ya no es simbólico sino fáctico, ¿no? El poder de decir, miren, tengo las leyes de mi lado, tengo la facultad, ¿no? Para poder despedir o quitar todas las cuestiones como de dignidad, ¿no? Que se asocian con el trabajo, pues, ¿no? O sea, porque en el trabajo pues no nada más nos pagan por lo que hacemos una hora en la escuela, sino por lo que sabemos. Y eso nos sirve pues para vivir y aspiramos para que sea digno, ¿no? Entonces, de ahí fueron 2 días que nos recibieron. Y pues ustedes saben, digo, varias personas de los que nos están escuchando, saben cómo nos trataron, ¿no? O sea, con una serie de promesas, ¿no? Nos prometieron que iban a revisar los contratos, que iban a hacer una cuestión de revisión de las condiciones, que no nada más de los profesores que estábamos en activo en aquel entonces, sino
de aquellos que habían perdido o que habían dejado de trabajar en la Universidad de las Artes. Entonces fue un día intenso, eso bueno, 2 días intensos, y los puse ahí, ¿no? En estos 2 dibujitos, y pues me acompañé de algunas citas que no, claro que son de personas pues, que le saben más a esto, ¿no? De Paulo Freire, de Walter Benjamin, de una persona que también conocí aquí por medio de Rolando, eh, de esta Arela Astulay, que me presentó una visión de cómo visibilizar aquellas cosas que no se pueden o que no se quieren ver, ¿no? O sea, que no se quieren documentar. Y su visión, o sea, de documentarlo con dibujitos, pues fue lo que me llevó a hacer esta propuesta. Y entonces, pues ya, todavía estando ahí, bueno, pues hice una instalación, ¿no? En conjunto, ¿no? De algunos docentes, que también fue bonita, me gustó mucho. Saben, ahí en la Universidad de las Artes, pues no todo estaba así como muy bien mantenido, y creo que todavía está, o sea, por las cuestiones que le echan la pelotita que si es el Pico 13 o la universidad. Bueno, había un hueco, ¿no? En la pared, se cayó uno de las losas. Bueno, de hecho había muchas, o sea, más de 5, pero elegí una y ahí le puse el texto que era mm, autonomía universitaria. La tallé, encontré yo una piedra y la puse ahí mismo. Hice un dibujito de eso, entonces, pues esa fue un poco como ir creando la memoria. Y luego, pues no es algo que yo haya participado como en la parte como de generación, sino yo creo que fue una coincidencia, como muchas de las coincidencias que tenía con los profes, que se dio ahora creando este espacio, ¿no? El espacio de la morgue, que ya existía, pero que dio pie al proyecto de la Escuela Libre, y esto se me hizo como pues muy bonito, una coincidencia, porque creo que en esta como historia que les narro, o sea, como que iba creando una especie de, de indignación, ¿no? De ver cómo se veía el trabajo de los profes de las artes, y fue como encontrar como un, un resultado de que efectivamente la dignidad que tanto habíamos peleado no se tenía que dar allá, el trato digno hacia el trabajo, y acá pues en una especie de celebración, que yo lo veo así hasta ahorita, después de unos meses, pues todavía está en uno de los dibujitos, ¿no? En la participación de aquí de la Escuela Libre. Y por último, bueno, en otro que también ya muy bonito, bueno, una actividad muy bonita, una coincidencia de pensar en un antimonumento, ¿no? A las malas prácticas, digamos, administrativas o gubernamentales en el trabajo de las artes. Habíamos pensado en que yo había pensado que fuera algo así como en negativo, pues, o sea, si las esculturas tenían un volumen que representaba algo que va sumando, pues entonces eso tendría que ser, al contrario, un hueco, ¿no? Entonces encontramos acá afuera de la morgue un espacio, y se me hizo bien padre, ¿no? Ese momento, y también hice este dibujito. Bueno, pues en sí, bueno, estos 7 dibujos creo que son como una especie de flashazos, ¿no? No es un trabajo así como exhaustivo de decir, pues voy a estar como narrando todo. De hecho, hay cosas muy importantes, ¿no? Que me faltaron. Una de esas creo que me faltó es que fuera como un proyecto también participativo.
incluirlos en los dibujitos, le batallé también mucho en los textos y por eso no sé si el hecho de que estén apenas notorios, saben que los puse, los transcribí, ¿no? Con un papel pasante. Y eso, pues fue una cuestión como catártica, ¿no? Porque sí sentía que estaba como muy, saben, también estudié la psicología y estos conceptos de como de sanidad mental, ¿no? Y de, pues están siempre presentes y yo no me sentía bien, la verdad, ¿no? O sea, tenía muchos este, ataques de migraña, este, pero ya no los tengo, ¿no? Eso fue bueno. Pero también entiendo muchas cosas que me faltaron, o sea, si pusiera huecos, ya que los hice, o sea, si de verdad había una falta, ¿no? Que era cuando hablaba, por ejemplo, de la dignidad del trabajo docente, pues era la contraparte que es que yo le estaba batallando, la verdad, ¿no? Le estaba batallando porque había decidido, ¿no? Porque también es una decisión, ¿no? O sea, decir, pues participo del proyecto de la universidad. Pero al no tener ese trabajo, pues no tenía ese ingreso y me sentía pues mal, ¿no? Con mi familia, ¿no? Sentía que le estaba fallando, o sea, esa es la historia que no está aquí, ¿no? O sea, fueron muchos meses que sentía que estaba haciendo algo indebido, ¿no? O sea, eh, no luchar, o sea, eso sí se me hace que estaba bien, pero al no tener una remuneración así bien clara, pues sentía que estaba faltándome algo, ¿no? Entonces, pues eso es, ¿no? Este, eh, esas son las cositas o los dibujos que pensaba que me faltaban. Y por eso pensaba que tal vez tenía que dar como, no una explicación así como de exhaustiva ni condicionada a una persona, a un grupo, sino más bien yo sentía que los dibujitos como que le faltaban algo, ¿no? Y hacer otro dibujo, todavía no sabía cómo, pero especialmente como esto, ¿no? O sea que siempre hay como una cuestión que también aprendí, por ejemplo, en el Centro de Artes Visuales, pues que cuando uno dibuja o pinta, hace cosas que le gustan, algo bonito, ¿no? Pero se alimenta de algo fuerte, de algo turbio, de sentimientos que son incómodos, ¿no? Y esos sentimientos incómodos no están aquí, ¿no? O sea, no son dibujos grotescos ni agresivos, sino son suaves y tersos. Y eso me gustó, ese como contrapunto, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas como que quería, un poco sentía que necesitaba como también sacar, ¿no? ¿Cómo ven? Gracias también por los comentarios que están haciendo. Ajá. Igual si tenemos unos minutos, pero bueno, un poco más, pero Rolando o alguien más, si quieren, se pueden unir a la transmisión. Ahí le dan eh, unirse a la transmisión y yo los acepto, ¿no? ¿Sí me escuchan a mí por ahí? Yo sí te escucho. Sí. Sí. Pues una vez más, felicitarte por el gran trabajo que desarrollaste, Leo. A mí me parece que es descriptivo pues de mucho de lo que nos ha pasado este último año, yo creo, ¿no? Como bien lo dices. Y a mí un aspecto que me parece muy interesante en relación a tu trabajo y la relación que conectas con la memoria es que nos compartes una vez más esta idea sobre el juego de subdesarrollo. Uh-huh. A mí me parece eso muy relevante porque haces evidente que es un proyecto de investigación de muchísimos años. ¿Cuántos años llevaría ese proyecto, Leo? El trabajo la idea del proyecto de los juegos del subdesarrollo
Pues desde el 2010, o sea, ya tiene pues 14 años. 14 años. Sí, a mí eso me gusta mucho porque tengo coincidencias con ello. Es como si reconociéramos en una ruta de trabajo una cosa que vamos alimentando conforme vamos desarrollando nuestro trabajo. Y por lo tanto desarrollamos proyectos de largo alcance que implican pensar en mucho tiempo para resolverse, para plantearse, para irse platicando con otros. Y como yo te lo he dicho durante mucho tiempo, a mí me parece que esa situación con el juego de subdesarrollo es una de las cosas que nos ha faltado estudiar en relación a tu trabajo para poder entender con una claridad mayor lo que llevas a cabo. En algún momento estuvimos platicando para poder llevar a cabo una exhibición retrospectiva de tu trabajo, y recuerdo que siempre aparecía el concepto del juego de subdesarrollo. Que lo hayas colocado en este momento, en esa memoria, me parece muy importante porque de antemano lo colocas en el juego. Es decir, haces que no se pierda. Lo mantienes ahí y dices, bueno, es un proyecto que vengo haciendo desde hace un ratote y que aquí lo traigo porque parece ser coincide, y eso me parece bien bonito, ¿no? Es como si ese juego de su desarrollo se ampliara pues, a partir de las cosas que le van pasando, como en este caso las violencias que infligió sobre nosotros el Instituto Cultural. Ajá. Y por lo tanto, pues esa memoria, para empezar, existe que estás desarrollando un proyecto durante tanto tiempo y que la posibilidad de lectura de lo que llevas a cabo estará en relación a la comprensión de ese gran concepto. ¿Tú cómo lo entiendes, Leo? Dinos cómo entiendes el concepto del juego de subdesarrollo. Bueno, también les explico, saben que desde el 2010, o sea, tengo como que pues sí, es un continuo, un proyecto continuo del juego del subdesarrollo, justo porque sí creo que yo lo explicaba en aquel entonces que normalmente, bueno, sí creo que el capitalismo o donde vivimos, en esta etapa donde nos tocó vivir, pues nos ponen en ciertos lugares, ¿no? Entonces, sí recuerdo desde entonces que, no sé, estando yo en la primaria, escuchaba mucho esto de que estábamos en el tercer mundo, ¿no? En el subdesarrollo, y pensaba desde la primaria, pues que cuándo íbamos a pasar de eso, ¿no? Cuándo íbamos a estar en el desarrollo. Y entonces, pues claro que entendí unos años después, pues que no iba a ser así, ¿no? O sea, que en el entorno tendríamos que asumirnos como que no estamos en el subdesarrollo, ¿no? Pero no en el sentido peyorativo, ¿no? Sino en el sentido de que socialmente o personalmente nos tocó un lugar en donde tenemos que partir de ahí, ¿no? O sea, vernos en que siempre hay una aspiración fuera de nosotros, o más bien un deber ser que está fuera de nosotros, ¿no? O sea, decir, tenemos que ir a ser desarrollados. Y entonces, así nació esta idea, Rolando, y era como asumir una cuestión de identidad, ¿no? Y entonces, creo que en el arte, pues este tema del juego, pues es muy propia, ¿no? Del arte. Y me gustó verlo como un juego, ¿no? Y esto se me hizo como fácil porque también hay una parte que también se le impone al arte, ¿no? Esto de que debe de ser, ¿no? De cierta manera, o sea, de cumplir con ciertas cosas. Y al no cumplirlo, o sea, como en el juego, pues es como que más fácil, más lúdico, más entretenido, ¿no? No, tal vez más cercano a nosotros, de cómo hacemos las cosas, ¿no? También. Sí. Sí, puede ser que sí. Ajá. A mí desde que llevaste a cabo esa acción en el Centro de Artes Visuales, en donde presentaste, no sé si fue el primero, donde fue los ladrillos, ¿fue el primer juego? Sí. ¿Leo? Sí. Yo tuve la oportunidad de
asistir en esa ocasión y yo me recuerdo muy entusiasmado porque era una pieza muy extraña en aquel momento. Era una pieza que consistía principalmente en una pila de ladrillos que estaban dispuestos para que con ellos pasara algo. No sabíamos en verdad como para qué o qué fin tenían. Los ladrillos tenían una característica muy particular, estaban divididos, tenían una cinta que los hacía verse como si estuvieran divididos con un tono azul y un tono naranja del ladrillo. Y yo recuerdo que mucha gente desconcertada de ver solo los ladrillos en aquella exhibición parecía que les estabas tomando el pelo. ¿Te acuerdas aquello, Leo? Sí. Como si dijeras, bueno, ¿qué hizo Leo? Pues no hizo nada, solamente trajo ladrillos. ¿Recuerdas aquello? Sí, sí. Sí, pues ese era justo el juguete, ¿no? O sea, era un juguete. Sí. Y quería participar, ¿no? Con la gente de eso, de que jugaran y que se relajaran, que hicieran algo ahí lúdico con la galería, ¿no? Sí, porque me interesaba mucho en ese entonces el espacio, ¿no? O sea, te contaba, creo que en aquel entonces esto de activar el espacio, ¿no? O sea, que se dieran cuenta dónde estaban, ¿no? Y creo que eso fue algo. A mí también en relación a esa situación del juego, no podemos obviar que para ti el juego, y en ese juego, en ámbitos de diversión, las piezas tienen un sentido muy valioso. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, aquella pieza en la que presentabas en un disco de acetato a un personaje que entraba una y otra vez a la puerta del Centro de Artes Visuales. Recuerdo que a quien representabas en aquel momento era Moisés, me parece, a Moisés Díaz, pero en realidad a la par también representaba a Juan Castañeda. Según recuerdo, había como un ejercicio en el que decíamos, esta misma persona entra una y otra vez a la misma casa y por lo tanto las mismas rutas, en este caso educativas, se repetían. Parece ser que no había una posibilidad de replanteamientos sobre los posibles líneas para producir arte, por lo menos en este caso visual, y que por lo tanto más bien solamente se repetían, ¿no? Se iban como perpetrando en vez de irse modificando de acuerdo a sus propias subjetividades. Yo creo que ustedes, y cuando me refiero a ustedes, me refiero a Pilar y Axel, junto contigo y otros más, tal vez Gilberto, estaban generando ya cuestiones de cuestionamiento sobre las rutas que les estaban orientando, ¿no? En aquellos años de los 90, Leo, más o menos. Sí, fue en los 90, sí. Y creo que esa como cuestionamiento pues fue determinando que en un futuro abrieran, por ejemplo, la franquicia, ¿no? Como una vía de pensamiento y acción que determinaba que prácticas artísticas pues ya no iban a ser pensadas como habían sido antes, ¿no? Como un momento clave para entender la práctica artística del momento de hoy, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, ¿Sí lo ves así? Sí, creo que sí es un continuo, ¿no? O sea, de hecho, sí me gustó, por ejemplo, pensar que en estas piezas que dibujé, ¿no? Lo de la playera es así como, por ejemplo, ¿no? El dibujito de la playera, a ver si se ve. Bueno, es un dibujito que hay entre una y otra. Pareciera que ahí irían tal vez las otras de los episodios que narrabas ahorita con tu familia y tal, lo que no estás abordando todavía y aunque no se aborde, pues ahí está también entre esas hojas. Y justo lo conecto con lo de los juegos sobre el subdesarrollo. Sí. Porque es como uno mismo, ¿no? Elaborar su propio periódico. Y también con esta urgencia de testimoniar lo que sucedió o lo que está pasando. Ajá. Con esta urgencia de decir esto fue lo que pasó, no es la versión que ellos a lo mejor están intentando dar o intentaron dar o intentarán dar, ¿no? Lo que pasó es esto y lo que está sucediendo es esto. Ajá. Y también tenemos como esta herencia de los periódicos amarillistas, ¿no? De las imágenes grotescas, de lo que hablaban. Son imágenes violentas sin que lo sean explícitamente. Uh-huh. O sea, me
remite mucho a eso, ¿no? Los tintes como todo muy tenue, es precisamente el contraste de estas imágenes súper fuertes, así muy explícitas, pero que aún está ahí toda esa violencia. Y se me hace una serie bien interesante. Sí, cuando lo estaba haciendo también, Rolando, me decías algo que se me hizo también bonito, que era una parte como pues poética de la imagen, ¿no? O sea, que apenas se notara porque era así como si fuera algo que apenas se nota, entonces como que se está olvidando, ¿no? Entonces eso se me hace bonito que también se haya transmitido, porque justo es lo que me gustó, o sea, como que parece que son imágenes que se están perdiendo, ¿no? Sí. Y en el proceso, porque sabes que le puse un papel pasante, ¿no? Y es una foto y lo dibujé, ¿no? Y también dibujé las letras, entonces por eso también quedaron así. Y esa idea se me hace que coincide como, como entre espejos, ¿no? O sea, un espejo, otro espejo, o que le tomas una foto de una foto y se va a ir como perdiendo la idea. Y también me gustó también de eso, de que el texto, que también se fuera perdiendo, o sea, que fuera difícil de leer y que si quería no se leyera. Ah, sí, gracias. Pues, ¿cómo ves, Rolando? Sí, ya lo habíamos hablado, esa situación de ser un dibujos que parece ser pierden como su claridad. A mí me parece muy interesante frente al momento en el que vivimos, ¿no? Frente al momento en donde la claridad de las imágenes se da a partir de dispositivos que cargamos en la bolsa y con una calidad increíble. ¿Cómo y por qué las prácticas artísticas, por lo menos las que estamos desarrollando en este momento, nosotros aquí, ahora, están buscando que esas imágenes se diluyan, ¿no? O sea, hacia la otra ruta, hacia la ruta en donde las imágenes parezcan ser en un camino de desaparecer, en vez de seguir apareciendo de esas formas como en ámbitos del show y el espectáculo, ¿no? Sí. Sí, de hecho, también, bueno, gracias, Dush, del concepto que dices de ternura. Sí, también eso también lo descubrí cuando lo estaba haciendo, que porque también ya tenía un tiempo, cuando viste los dibujos ahí que tengo en la casa y las pinturas, que te decía que muchas de las pinturas que hago me gusta mucho que no se puedan fotografiar, ¿no? Entonces, esta idea también de los dibujitos se me hizo padre porque a pesar de que están en las redes, pues también son difíciles de ver, o sea, como que intuyes que hay algo, ¿no? Y de fotografiar también. Y de fotografiar, sí. De todo, sí. Y que te decía, en ese sentido, sí se me hizo padre que los dibujitos como que jalaran a que fueran, que te involucraran, ¿no? Que te pidieran estar ahí viéndolo. Entonces... Como un ámbito de presencia, ¿no? Presencia física para poder estar ahí. Ajá. Y también reactivar esa situación del estar ahí, ¿no? Otra vez como acuerpar, dicen ahora, ¿no? O sea, estar ahí, estar presente y vivir, construir experiencias en torno al trabajo que estás desarrollando. Sí, de hecho lo que también de los descubrimientos que tenía de la pintura y ahorita se nota mucho porque se están cayendo, ¿no? Que me gustó mucho que se note el papel, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me decía, dijo, es que están manchaditos de la orilla, y yo decía, es que está padre, bueno, ahorita a lo mejor lo va a ver, pero que se note eso de que es una hoja que tiene volumen, y en eso sí se relaciona mucho, Rolando, con la idea de las prácticas que he tenido con la idea del subdesarrollo, de los juegos del subdesarrollo, porque también ya como que me interesa hechos en el papel, que se note el papel y todo esto, que se pueda tocar también me interesa. Sí, coincido y recuerdo
hace días que nos acompañó Calíope lo mencionaba, ¿no? Decía, a la gente que nos gusta el archivo, ver el papel, oler el papel, nos dice cosas, nos está narrando situaciones que podríamos obviar, pero que hay muchas veces que acaban siendo muy decisivas. A mí me parece que eso también es muy circunstancial en torno a la idea del desarrollo o la idea del subdesarrollo. Yo en algún momento lo platicaba con la gente de la maestría, en especial con Isra, con Álvaro y con Andy, y hablábamos sobre si partíamos de esa lógica del subdesarrollo, pues tal vez también tendríamos que asumir que las objetualidades, es decir, la materialidad que nuestras piezas adquirían, pues iba a decir muchísimo, porque también iba a decir si podíamos o no tener el papel más increíble o las tintas más fregonas, sino que también iban a hablar de las circunstancias en las que nos encontrábamos, y esas son de precariedad, como lo haces muy evidente cuando hablas de cuánto podríamos ganar, ¿no? Como artistas y en el contexto donde nos encontramos, porque hay una situación en donde hablas de la Ciudad de México como parámetro, y pensar en la Ciudad de México a diferencia de la nuestra pues es garrafalmente distinta, ¿no? Y eso creo que es más valioso porque vuelves a colocar el tema sobre lo situado, sobre nosotros aquí y ahora en Aguascalientes, y no pensándonos como sujetos de otro lugar, sino los aguascalentenses trabajando desde la localidad, desarrollando prácticas del arte contemporáneo en el mismo nivel que cualquier otra persona en el mundo, ¿no? Sí, y sí, por ejemplo, de ahí, hablando de la dignidad o de lo precario, pues sí es a lo mejor como se vuelven a veces como temas tabú, ¿no? O sea, de que dices, ¿cuánto? Digo, para las demás profesiones, pues es fácil decir, ¿no? O sea, un médico te puede decir, pues cuánto pide por su trabajo y él te lo pone, ¿no? Pero como profesor, pues es un tabú, ¿no? Parecería que no puedes preguntar cuánto ganar, pero está la misma dignidad, ¿no? De decir, pues necesito hacer estas cosas. Y esa gráfica de comparativa, o sea, decir que necesitaríamos cerca una familia, ¿no? En promedio. Sí, efectivamente el estudio lo hicieron en las ciudades grandes, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, de cerca de 23,000 pesos a la quincena, ¿no? 23,000 pesos a la quincena. Para una familia de 4 personas, dos hijos estudiando. Y yo digo, caray, pues parecería que es mucho, ¿no? Pensar en 50,000 pesos al mes. Pero también pienso que de fondo está en que uno le cuesta asumir, pues, de que está teniendo esas dificultades, ¿no? Que realmente con lo que te pagan o lo que pudieras ganar como profesor, pues eso es inalcanzable. Pero también es inalcanzable pensar en que puedas tener estas cosas que hace el estudio. O sea, dice, una persona para que tenga la posibilidad de conseguirse un carro, conseguirse una casa, pero que sea una casa que tenga ciertas condiciones, ¿no? De comodidad, ¿no? Que puedas estar cambiando los muebles de tu casa a cierto tiempo, que puedas pensar en cambiar los equipos de cómputo, que puedas pensar en hacer algunos viajes, o incluso si piensas en formarte a ti mismo, ¿no? Pues necesitas esa cantidad. Entonces dices, al contrario, con lo que puedas ganar como profe, pues cuánto podrías alcanzar, ¿no? Entonces es como visibilizar también esa, pues nuestra, ¿cómo decir? Angustia, ¿no? Que tenemos constante, ¿no? De decir, pues no me alcanza. Y es el contraste, ¿no? Es como visibilizar, pues eso. A mí una de las cosas que también sobre eso me parece muy loable es que a pesar de que no nos alcanza, seguimos produciendo arte, Leo. Y eso es raro porque yo me pregunto entonces qué nos mueve a seguir produciendo a pesar de que no tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, ¿no? Pareciera ser que deberíamos solo estar trabajando en cubrir todas esas necesidades y el arte y su producción podría estar en el segundo plano porque no necesariamente es la principal fuente de nuestro ingreso para mantener a nuestra familia. Exacto. Pero aún así lo producimos y eso siempre con quien puedo en ámbitos de lo local lo discuto, es decir, qué es aquello que nos mueve, qué es esa fuerza que aún nos mantiene
seguir produciendo cosas si no tenemos necesariamente un mercado del arte donde esas cosas pudieran ser vendidas y por tanto sostener a nuestras familias, ¿no? Sí, de hecho, también, pues tú sabes, porque incluso hasta pensé que sería padre completar con algunas otras menciones de Paulo Freire que me comentaste la otra vez. O sea, justo, pues eso habla pues de que cuando uno ya se asume, ¿no? Más allá de lo psicológico, de por qué ya es una costumbre hacer cosas, pero cuando se asume como profesional, pues hace cosas, ¿no? Y ahí, Sí, y ahí está parte de la dignidad, o sea, sí, pero no como una dignidad así como diría también Freire, así como de esta pues que es como un adorno, ¿no? Decir, pues para qué, sí, sino porque ya es una parte de que tú sabes, una parte ética, ¿no? De que debes de hacer, ¿no? claro. Eh, Mm, y eso se junta pues cuando tienes que trabajar no nada más en los ámbitos de la enseñanza, ¿no? Sino de las artes y a lo mejor en las artes, pues sí, como te decía, bueno, les decía al principio que yo pensaba en esto como una cuestión como de psicológica ya cuando los vi terminado y expuesto, cuando estaba aquí mi familia, ¿no? Me sentí liberado y de hecho hice un descubrimiento y psicológico pues de mío, pero creo que es eso, pues, o sea, ya cuando uno, o sea, decir arte no creo que sea tampoco algo como que nos han vendido en la parte, pues igual, o sea, de esta cuestión posmoderna o o no sé, con el analista, o sea, en la cuestión de que el arte debe de ser de una manera, ¿no? Más bien yo creo que es algo que nos sirve, ¿no? Para algo. Y por eso lo seguimos haciendo, sí, ¿no? O sea, nos sirve, pues sí, o sea, nos sirve psicológicamente, pues, o socialmente, porque nos permite estar vinculados, ¿no? Estar con las personas que queremos, ¿no? Y en ese sentido, yo no tendría como dificultad en decir que pues el arte no lo necesitamos como para solamente como para subsistir, ¿no? Yo creo que más bien para existir, ¿no? sí, yo coincido. Creo que nos permite tener una posición sobre nosotros mismos muy distinta. Y la principal que yo reconozco es que reconoces un crecimiento personal, hay un desarrollo personal que uno reconoce en sí y que luego es difícil transmitir al otro, y eso es muy cierto. O sea, es muy difícil que al otro le digas cuánto has aprendido en este tiempo en relación a lo que hemos estado afrontando. Yo, por ejemplo, lo veo ahora cada vez más en mí a diario. Empiezo a sentirme más empoderado y esas formas de empoderación sé y entiendo que tienen que ver del proceso escolar que hemos estado generando, y esa la tengo bien clarota. Sí. Sí, y eso para mí también es algo muy importante de la escuela libre, o sea que estas cuestiones como que Paulo Freire dice, pues vamos a hacer que se liberen las personas, ¿no? Pero no es una persona abstracta ni genérica, ¿no? Sí, es tú Sino, mismo. sí, exacto, es cuando tú te liberas y dices, y eso es una cuestión que se ha dado personalmente también aquí en la escuela libre, pues, o sea, algo como que he aprendido muchas cosas, pues, mm, y que es base, pues, como de las pedagogías, ¿no? Que, que, mm, que desde entonces están acá, ¿no? En este lado del cono, o sea, un poco más al sur, y que dicen, pues, pues, que podemos ser nosotros mismos, ¿no? Y está padre que no haya profes, ¿no? Sí. Está padre Sí, porque, acompañantes, ¿no? Somos sí, acompañantes, somos compañeros, cómplices. y que se sienta la liberación en la parte no de la angustia, sino de la alegría, pues, ¿no? O sea, porque Sí, creo que, por ejemplo, cuando es una cuestión institucionalizada,
hay muchas cuestiones que se vuelven requisitos, ¿no? Y esos requisitos generan angustia, ¿no? Para todos, o sea, para el profe, para los estudiantes, para los administrativos, ¿no? Todos se sienten así como si estuvieran en una competencia, ¿no? De justo para cumplir cosas. Y acá en la escuela yo digo que es un ejemplo así como, por eso me gustó mucho Freire y le hice para todos los asistentes a la galería un dibujito de Paulo Freire sonriendo. Sí, sí. Para cuando vengan aquí los tienen, porque creo que es eso, o sea, también al principio cuando estaba dibujándolos quería pensar en una caricatura, un dibujo de Paulo Freire llorando, ¿no? Porque me sentía que estaba así como incumpliendo, pero entendía que no fue así, o sea, la verdad sí, sí fue algo como liberador, en el sentido así de las pedagogías del sur, pues, ¿no? Y pues aquí está Paulo Freire sonriendo. También está Walter Benjamin, también si lo necesitan. Walter Benjamin sonriendo también. y también Arela también está sonriendo. Y si cuando vengan acá a visitarla, la escuela y la morgue, pues pueden llevarse una calcomanía, ¿no? No, increíble. yo vuelvo a pensar en el uso de términos como el de la angustia, Leo. O sea, se me parece que es como... porque creo que un aspecto muy valioso de platicar contigo es que tus saberes en torno a la psicología van también atravesando tu práctica artística, y eso a mí siempre me ha hecho como ser muy precavido en torno a hacia dónde dirijo interpretaciones de tu trabajo, porque entiendo que de base pues tienen un arraigo en torno a un saber disciplinar del cual conozco poco, ¿no? Y en este caso es la psicología, y que cuando lo hemos hecho a mí se me hace que me abre perspectivas que no reconocía con anticipación, ¿no? Que es como si, pues de alguna forma sí, platicar con un psicólogo que orienta rutas para pensar en conceptos tan complicados para nosotros como por ejemplo trauma, ¿no? Sí, de hecho, como que a veces pienso que la psicología me sirve como un poco para explicar, pero no tanto en el proceso creativo, porque, por ejemplo, ya encontré algunas cosas, por ejemplo, bueno, pues sí, ya estamos aquí en la sesión de psicología. O sea, es que pensaba, por ejemplo, que me había pesado mucho, o sea, que me centraba mucho en por qué me hacía sentir mal todo lo que había pasado, ¿no? O con lo que nos había pasado como profes. Y yo le achacaba muchas cuestiones personales, entonces tenía una visión muy negativa de mí, ¿no? Entonces, no tanto como el que yo me lo había buscado, ¿no? O que era una consecuencia de por yo hacer cierta manera, sino que había algo que incluso que estaba más allá de mí, no se decía, híjole, pues, ni siquiera lo entendía, pero ya terminando, escuchando, viendo acá, que se fue en un proceso, ¿no? Lo de la escuela, viéndolos ustedes, tu trabajo, ¿no? Cuando presentaste aquí los dibujos y las pinturas, se me hacía que estaba como liberando cosas, ¿no? No sé si también tú hayas sentido eso, pero sentí que como que volví a ver cosas en mí que eran buenas, ¿no? Y eso fue raro, pues, ¿no? Se me hizo raro porque todo este año no había sentido como eso, como decir, híjole, que estoy haciendo bien, ¿no? Sí, te entiendo mucho porque para empezar es asumir un compromiso con tu familia, como lo has mencionado varias veces, ¿no? Es entender que no solamente te debes a ti, sino que el deberte a los otros,
pues es una responsabilidad que hemos adquirido y eso nos gusta, nos late, nos parece que es una cosa importante por llevar a cabo y que cuando parece ser no cumplimos, por lo menos como por nosotros quisiéramos, pues parece ser no estamos siendo capaces de solucionar cosas que deberían de ser básicas, elementales, como bien lo dices en el segundo dibujo, ¿no? En el dibujo de las playeras y esta posición política frente a lo que pasaba con la exhibición del ME. Pero yo vuelvo a hacer énfasis en esta dimensión psicológica sobre pensar en cómo rutas de investigación artística en verdad dan pie para solucionar cuestiones internas de nuestro propio ser, ¿no? Y cuando digo cuestiones internas de nuestro ser, pues quisiera pensar en un nivel muy amplio. Sí, uno es la psicología, pero hay otros que implican incluso pensar en ámbitos espirituales, cómo se sanan dimensiones espirituales o incluso de generaciones pasadas, ¿no? O, me refiriéndome a campos genealógicos y cosas de ese tipo. Tú sabes más de eso que yo. Sí. No, bueno, sí, también lo espiritual, pues creo que también pues ha sido también como una lucha y de hecho ese descubrimiento era que me faltaba como palabra, ¿no? Que se reitera mucho y esos son los descubrimientos, ¿no? O sea, que elegí mucho la palabra lucha, ¿no? Pero no me di cuenta ya hasta después, ¿no? Por eso aquí le puse en las calcomanías, ¿no? Que luchemos. Y yo, por ejemplo, estaba batallando mucho en pensar, de hecho me costó mucho también desde el año pasado cuando hicimos el plantón, me incomodaba mucho la lucha, ¿no? La palabra, porque yo decía, es que yo no soy, yo más bien soy pacifista, ¿no? Pero decía, es que como que no vi, una de las cosas que no veía como esa parte psicológica es que yo estaba luchando y no asumía que yo estaba luchando, no sé si me explico. Entonces, el asumirme de que estoy en una lucha, pues verme como alguien que debe de batallar, pues me pone en otro lugar y eso se me hizo padre, ¿no? Ese descubrimiento, pues es el que les decía, ¿no? De esta serie, este dibujito y decir, o sea, por ejemplo, decir, es que antes como que incluso esa visión de decir es que la batalla que dimos no tuvo buenos resultados, ¿no? Eso fue desalentador, ¿no? O sea, como mucha desmotivación, o sea, decirme, híjoles, es que no hice lo correcto, no supe pelear, no supe luchar. Pero no era cierto porque sí estuve luchando y sí estuvimos luchando, ¿no? Entonces era decir, pues no, vamos a valorar esa parte. Y no quería que se me escapara esa parte del descubrimiento, ¿no? Más allá de que si haya una cuestión más genealógica, como que era como lo que dicen los psicólogos, esto de que hay cuestiones inconscientes, ¿no? Sí, sí. Y que se estaban dando, entonces era así como decir, pues estoy luchando y por qué no lo asumo como como quien soy, como alguien que lucha, ¿no? Entonces esta serie también sería como reivindicar la lucha, pues, ¿no? O sea, luchar es algo digno y algo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, para que no nos asustemos y digamos, es que, una manifestación, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo exigir? Pues no. Pero todos los días lo hacemos, todos los días luchamos por algo y como que eso fue el descubrimiento de esta parte que encontré, pues, en el dibujito, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, pensaba en esa dimensión inconsciente como gremio, como campo de las artes visuales en Aguascalientes. Como si también de alguna forma nuestros miedos, nuestras indecisiones o nuestras acciones y nuestros levantamientos pues son luchas inconscientes de un gremio en el contexto local que ha luchado porque nuestras propias prácticas existan. Y eso es muy interesante porque
hacemos visible cosas que si no hiciéramos visible nosotros nadie lo haría. Y por lo tanto nos hacen ser capaces de poder reflexionar a profundidad, por ejemplo, y una cosa que hemos estado platicando mucho desde que iniciamos los juegos de la asamblea en la licenciatura, es el alcanzar nuestra profesionalidad como gremio, es decir, cuando esa promesa de la licenciatura de generar profesionales de su gremio iba a ocurrir. A mí me parece que está ocurriendo cuando nos posicionamos, cuando asumimos esa posición de la manera en la que lo hemos asumido, y por lo tanto queremos no ser sujetos a las prácticas violentas por parte de un instituto que no nos representa. Sí, claro. Pero es hasta el momento en donde lo decimos, en donde lo hacemos expreso, en donde a pesar de las situaciones negativas que nos ha traído, también nos ha traído, creo yo, una paz en nuestra conciencia, porque sabemos que hicimos lo correcto. Sí. Y creo que eso, a la larga, en ámbitos de historicidad, será decisivo sobre cómo los artistas en Aguascalientes afrontan su realidad. Sí, sí, claro. Y es posicionarse, de hecho, por ejemplo, sabes, también Freire habla con una metáfora bonita de la profesión de los docentes. O sea, dice, es que allá en Brasil a las maestras les dicen normalmente la tía, ¿no? Porque se asocia un poco de algo más coloquial, más cercano, pero también más alejado de la profesionalización. Entonces, él lo pone como un lugar, un extremo, decir, acá está la tía que me cuida, y acá está la profesional, la maestra, la profesora que es profesional en la enseñanza, que me va a enseñar matemáticas, me va a enseñar español, me va a enseñar a afrontar la realidad. Y dice, posicionarse acá como profesional y no como tía, pues exige justo una lucha, ¿no? Una lucha que se debe hacer por la profesionalización, y decir, es que igual como si fueran los artistas, pues que no nos vean como esas tías, como esas mises en las que siempre están para ayudar, ¿no? Siempre están para consolar, para hacer lo que alguien más necesita. No, o sea, necesitamos hacer las cosas profesionalmente, y eso implica luchar por nuestros derechos, ¿no? Desde luego, a mí me parece que eso es decisivo, Leo, o sea, es en verdad, porque creo que es como si adquiriéramos esa mayoría de edad como gremio, en donde dijéramos, bueno, el rumbo de hacia donde quisiéramos que nuestra propia práctica se desarrollara, pues implica que pongamos manos a la obra para su construcción, y no esperar que necesariamente el instituto que dice representarnos lo haga, porque nos hemos dado cuenta que no lo ha hecho, y quién sabe si en un futuro lo vaya a hacer. No. Y por lo tanto los responsables de ello somos nosotros. Claro. Sí, y esa lucha, que yo digo que tampoco nos haga sentir mal si no la terminamos de golpe, ¿no? O sea, son luchas que se hacen en el día a día, ¿no? Y que se hacen en todos los aspectos de la formación. O sea, yo creo que hay poco a poco, unos más que otros, unas más que otras, ven esos resultados, pero se me hace muy, 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 muy bonito, o sea, no dejo de decir esa palabra, es bonita, que aquí la Escuela Libre, que se esté fomentando eso, y que esté fundada en eso, pues, ¿no? O sea, en la lucha, está fundada en la lucha, y se lucha todos los días, pero esa lucha alegre, ¿no? Que también diría Freire, o sea, vamos a construir las escuelas donde los niños y las personas se rían, ¿no? Que estén contentos, ¿no? No las personas que estemos en un lugar que tengamos esta angustia, pues, ¿no? Por saber qué vamos a aprender y saber qué vamos a enseñar, ¿no? Sí,
yo lo celebro que nuestro enfoque esté sobre la alegría y que la mantengamos. Sí. Sí, pues muy bien. Pues Rolando, me tengo que retirar y bueno, a Sí, todos, perfecto. a las personas que están ahorita viéndonos, pues muchas gracias. Este, pues muchas gracias por los comentarios. Tuvimos un corte tuve un corte en la transmisión. Eh, muchas gracias por sus palabras, Dush, Sareli, todas las personas. Ya se cambió la conversación, no supe quién más puso. Juan también por estar aquí. Muchas gracias. Y vamos a hacer el esfuerzo también para poner esta charla en la morgue, ¿no? Pues muchas Bien. gracias. Sale. No, muchas gracias a ti y a todo el apoyo que siempre habían dado el Israel. Sí, sí, Israel, Gracias a muchas todos. gracias. Sí, sí, gracias. Gracias, Víctor. ¿De aquí cómo le apago? Dale el signito del abajito. Ah, pues nomás le apago.